El velo desgarrado, crónicas de sangre, envidia y ceniza prólogo. El eco de lo invisible, el silencio, no es la ausencia de sonido, sino el refugio de aquello que no tiene voz. En las sombras de las casas que habitamos, en las raíces de los árboles que nos dan sombra, y en el aire denso que precede a las tormentas, palpita una realidad que los ojos se niegan a ver, pero que el alma reconoce con un escalofrío. Hay lugares donde la tierra tiene memoria, donde el dolor se filtra en los cimientos y donde la envidia humana es capaz de tejer hilos de oscuridad que estrangulan la vida. Esta es la crónica de tres familias marcadas por lo inexplicable. 3 relatos donde el velo entre los vivos y los muertos se desgarró por completo. Capítulo IME. Promesa. La tierra roja y el árbol del lamento. En las profundidades de Paraguay, donde el sol parece incendiar la tierra roja, la familia de Vanessa buscaba un nuevo comienzo. El año 2012 había sido un torbellino de angustia. Un accidente de tránsito había dejado a sus abuelos postrados, exigiendo cuidados que consumían los días y las noches de su madre. La decisión fue inevitable. Debían mudarse a la misma ciudad para unificar esfuerzos. Pero lo que parecía un acto de amor filial pronto se convertiría en el descenso a una pesadilla arquitectónica. Al no encontrar una vivienda adecuada, los padres decidieron comprar un terreno baldío. Era un espacio amplio, rodeado de una vegetación que susurraba con el viento, un lienzo en blanco para construir el hogar de sus sueños. Sin embargo, desde que la primera pala golpeó el suelo, el aire se sintió distinto. Había una pesadez, una humedad que no desaparecía con el sol y un olor metálico que recordaba vagamente a la sangre seca. Cuando la casa estuvo terminada, la familia se mudó con la ilusión de quien estrena una vida. Pero la paz duró poco. Las primeras semanas estuvieron marcadas por incidentes menores que la lógica intentaba descartar. El crujido de la madera, el golpe de una puerta que nadie había tocado, el eco de pisadas en el pasillo cuando todos estaban en sus habitaciones. Vanessa, con apenas 12 años, sentía que las paredes la observaban. No era la única. Sus hermanas comenzaron a quejarse de sensaciones táctiles imposibles de explicar. Tirones de cabello en mitad de la noche, como si manos invisibles jugaran con sus trenzas, y golpes rítmicos en las puertas que cesaban justo cuando alguien se acercaba a abrir. La verdad emergió una tarde, durante una conversación casual con los vecinos más antiguos del barrio. Sus rostros, surcados por las arrugas del tiempo, se ensombrecieron al saber dónde vivían. «Vaya valor han tenido», susurró uno de ellos, mirando la casa con un temor mal disimulado. «Nadie les dijo que construyeron sobre un cementerio olvidado», pero el terreno no solo albergaba los restos de extraños. Años atrás, en ese mismo lugar, una pequeña casita de madera había sido el escenario de una tragedia que el tiempo no pudo borrar. Una mujer, desesperada tras ser abandonada por su esposo, había sucumbido a una locura oscura y terminal. En un acto de horror indescriptible, les arrebató la vida a su pequeña hija y a su bebé, para luego colgarse de un árbol robusto que aún permanecía cerca de los límites de la propiedad. La sangre de los inocentes había empapado esa tierra roja y sus almas, atrapadas en el último instante de terror, se negaban a partir. A partir de ese descubrimiento, la actividad paranormal se intensificó. La energía del lugar parecía alimentarse del miedo de los habitantes. Una tarde,
Una de las hermanas de Vanessa regresó de la escuela y se sentó a hacer los deberes en el comedor. De pronto, un sonido de goteo llamó su atención. Al levantar la vista, el horror la paralizó. Gotas de un líquido espeso y escarlata caían directamente del techo, manchando sus cuadernos. Era sangre fresca. Vanessa, que entró en la habitación en ese momento, fue testigo de cómo el líquido se materializaba de la nada, como si el cielo raso estuviera herido. La culminación del horror para Vanessa llegó una noche de tormenta eléctrica. Sus padres habían salido a hacer unas compras urgentes y sus hermanas aún no regresaban. A sus 12 años, se encontraba sola en la inmensidad de la casa. El cielo se desgarró en un trueno ensordecedor y la electricidad se cortó, sumiendo todo en una negrura absoluta. El miedo, ese viejo conocido, se instaló en su pecho como una losa. Buscando la seguridad de las velas que sabía estaban en la cocina, caminó a tientas por el pasillo. Al pasar frente a la habitación de sus padres, la temperatura descendió de forma brusca, tanto que su aliento formó una pequeña nube de vapor. Un escalofrío gélido le recorrió la columna vertebral. Sentía una presencia pesada, cargada de una tristeza infinita, justo detrás de sus hombros. No se atrevió a mirar atrás. Cuando finalmente regresó al cuarto con las velas, un relámpago iluminó la estancia con una luz blanca y violenta. En la esquina de la cama, sentada en una posición de absoluta vulnerabilidad, estaba ella. No era el espectro de las películas. Era una niña real, de unos 5 años, con la cabeza baja y los brazos rodeando sus rodillas. No vestía de blanco, sino que llevaba un short y una camiseta desgastada, sucia, de un color tierra que se mimetizaba con el suelo exterior. Parecía estar temblando, buscando refugio del mismo trueno que acababa de mostrarla. Vanessa gritó con toda la fuerza de sus pulmones mientras la oscuridad regresaba. Salió de la casa corriendo, sin importarle la lluvia torrencial ni el barro, y se refugió en el patio. Cuando un segundo relámpago iluminó el terreno, la niña estaba allí de nuevo, sentada en el suelo en la misma posición bajo la lluvia que no parecía mojarla. Años después, Vanessa comprendió que aquellas entidades no buscaban dañarlos. Eran ecos, almas errantes que habían quedado suspendidas en un bucle de dolor. La niña aparecía siempre a las 4 de la tarde, la hora en que el sol comienza a caer y, posiblemente, la hora en que su vida fue cegada. Incluso hoy, las cámaras de seguridad captan movimientos en la madrugada y el llanto de un bebé resuena en las paredes. Un lamento que recuerda que el tiempo no existe para los que mueren en la tragedia. La familia aprendió a convivir con ellos, entendiendo que, a veces, los muertos solo necesitan que alguien reconozca que alguna vez estuvieron allí. Capítulo 2. La respuesta en el cartón a miles de kilómetros de la tierra paraguaya, en el corazón de Madrid, el misterio adoptaba una forma diferente. La de un juego y una vida truncada en el silencio de un edificio de apartamentos. Una joven de 14 años, que solía pasar sus veranos en las Islas Canarias con su familia paterna, se encontraba en una de esas noches donde el calor del estío impide conciliar el sueño. Aquella noche su primo, 2 años mayor, se había quedado a dormir. En la habitación contigua, su hermana pequeña, de apenas 2 años, descansaba en su cuna. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras los jóvenes veían la televisión para pasar el rato, el aparato se apagó de forma súbita. El silencio que siguió
fue sepulcral. Lo encendieron de nuevo, pero a los pocos minutos la pantalla volvió a irse a negro, como si una mano invisible hubiera presionado el interruptor. Inquieto por el ambiente enrarecido, el primo sugirió algo inusual para esa hora: jugar al trivial. La joven, aunque confundida por la propuesta, aceptó con tal de disipar el miedo que empezaba a crecer en su estómago. Se sentaron en el suelo, con el tablero extendido y las tarjetas de preguntas sobre la alfombra. A mitad de la partida, un sonido desgarrador cortó el aire: el llanto de un bebé. Era un llanto potente, lleno de una angustia que parecía nacer del centro mismo de la estructura del edificio. Ambos se miraron, aterrorizados. ¿Habían despertado a la hermana pequeña? Corrieron al cuarto de sus padres, pero la niña dormía profundamente, con la respiración rítmica y tranquila. Sin embargo, el llanto continuaba sonando en el pasillo, con una intensidad tal que parecía que el bebé estaba justo a sus pies. Intentando racionalizar lo imposible, pensaron en los vecinos. Las paredes son finas, se dijeron, aunque en el fondo sabían que aquel sonido no venía de otro piso. Cuando el llanto cesó tan abruptamente como había empezado, regresaron al juego, tratando de ignorar que sus manos temblaban al lanzar los dados. Entonces ocurrió lo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. A la joven le tocó una pregunta sobre la película Avatar. Como fanática absoluta de la saga, conocía cada detalle. La pregunta decía: ¿cuál es el nombre de la hija adoptiva de Neytiri? Es Kiri, dijo ella con total seguridad. Pero al girar la tarjeta para confirmar la respuesta, el mundo pareció detenerse. En el lugar donde debería decir Kiri, el cartón mostraba un nombre diferente, escrito con una claridad que desafiaba cualquier error de imprenta. Ana. No tenía sentido. No era un error tipográfico común. Era un nombre humano, corto, fuera de contexto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, compartieron con los padres lo ocurrido con el llanto y la extraña tarjeta. El rostro del padre perdió el color. Hace un par de años, comenzó a decir con voz grave, en el piso de al lado murió un bebé. La madre quedó destrozada, vendió todo y se fue. Nunca supimos qué pasó realmente, solo que fue una tragedia repentina. La joven, con el corazón martillando en sus oídos, preguntó lo que ya sospechaba. «Papá, ¿cómo se llamaba esa bebé?» «Se llamaba Ana», respondió él. Cuando corrieron a buscar la tarjeta del juego para mostrarla, el objeto había desaparecido. Revisaron la caja, la alfombra, debajo de los muebles. La tarjeta con el nombre de Ana nunca volvió a aparecer. El espíritu de la pequeña vecina no buscaba asustarlos. Simplemente quería que alguien, en medio de la noche, pronunciara su nombre para no ser olvidada en el frío vacío de la muerte. Capítulo 3. El veneno de la envidia. Pero hay terrores que no provienen de los muertos, sino de la oscuridad que anida en el corazón de los vivos. Ignacia creció escuchando una historia que marcó a su familia antes de que ella naciera. Una lección sobre cómo la envidia puede pudrir la carne y el alma. Todo comenzó con su hermana mayor, cuando apenas tenía 3 años. De la noche a la mañana, la pequeña, que era la alegría de la casa, comenzó a marchitarse como una flor arrancada de raíz. Una fiebre altísima la consumía. Su piel se volvió traslúcida y amarillenta, y el síntoma más aterrador apareció pronto. La niña defecaba sangre. Los médicos, tras semanas de pruebas infructuosas, se rindieron ante lo inexplicable.
Le quedan 3 meses de vida, fue la sentencia lapidaria. No sabemos qué tiene, pero su cuerpo se está apagando. Desesperados que se y ante la sospecha de que aquella enfermedad no pertenecía al reino de la ciencia, los padres acudieron a una curandera de renombre, una mujer de 70 años cuyos ojos parecían haber visto el principio y el fin del mundo. Al ver a la niña, la anciana no necesitó diagnósticos. A esta criatura le han hecho un trabajo, sentenció. Es brujería de la peor clase. Alguien de su círculo cercano, alguien consumido por la envidia, ha lanzado este mal. La curandera realizó un ritual de limpieza profunda, extrayendo una energía que hacía que las velas chisporrotearan con un humo negro y fétido. Al terminar, entregó a la madre un objeto envuelto en una tela oscura, cargado de una vibración pesada. «Debes llevar esto al río», instruyó la anciana. «Arrójalo al agua de espaldas. Bajo ninguna circunstancia mires atrás mientras te alejas y prepárate, porque en una semana sabrás quién fue». La madre cumplió la orden al pie de la letra, sintiendo como un peso invisible se levantaba de sus hombros al escuchar el chapoteo del objeto en el río. 7 días exactos pasaron. La noticia llegó como un rayo. Un amigo íntimo del padre, un hombre que frecuentaba la casa y que siempre se había mostrado servicial, fue encontrado muerto en su cama. Su cuerpo presentaba un aspecto horripilante. Estaba completamente seco, como si hubiera sido drenado de toda humedad, reducido casi a polvo en cuestión de días. La verdad salió a la luz poco después. El hombre había estado obsesionado con el padre de Ignacia, un amor no correspondido que se transformó en un odio visceral hacia la familia que él representaba. Al no poder poseer al hombre, decidió destruir lo que él más amaba, su hija pequeña. Había utilizado magia negra para transferir su resentimiento a la salud de la niña. Con la muerte del perpetrador, la enfermedad desapareció. Los médicos no pudieron explicar cómo una niña desahuciada recuperó el color y la vitalidad en cuestión de semanas. Pero la marca quedó. Durante años, la casa familiar permaneció cargada de una energía inquieta, con sombras que cruzaban las habitaciones y una sensación constante de ser observado por ojos que ya no pertenecían a este mundo. Ignacia creció bajo esa sombra, entendiendo que la peor enfermedad no es la que ataca el cuerpo, sino la envidia que nace de un alma enferma, capaz de cruzar cualquier frontera para causar dolor. Epílogo. La huella de lo sobrenatural. Las historias de Vanessa, de la joven, del trivial y de Ignacia son recordatorios de que nuestro mundo es apenas una fina capa sobre un océano de misterios. Ya sea por tragedias que anclan a las almas a la tierra, por niños que buscan ser recordados o por la oscuridad de la voluntad humana, lo paranormal no es una fantasía, sino una extensión de nuestra propia existencia. Al apagar las luces y cerrar los ojos, debemos recordar que no siempre estamos solos en la habitación. A veces, los susurros que escuchamos no son el viento, sino las voces de aquellos que, desde el otro lado, todavía tienen algo que decir.